buenas noches, bienvenido a esta edición de Nuevos Cambios. En este domingo hablaremos de 3 temas principales que durante la semana han sido los que más han movido a Nuevo León, y también hablaremos de cómo pueden impactar la próxima semana el ir y venir de nuestro estado. También tendremos en la segunda parte de este programa una entrevista con Karina García. Ella es autora del libro Morir es un alivio. El libro habla de entrevistas, 2 entrevistas que tuvo esta especialista con exintegrantes del crimen organizado, sicarios en particular. Nos muestra una dinámica distinta, más que ir al morbo de la vida del narcotraficante, es hablar de cómo ellos se ven a sí mismos a través de esas entrevistas que hizo Karina García. Quédese con nosotros, vamos a comenzar en esta noche con las voces, las frases de la semana. Las giras cansan. Tras muchas semanas de polémica, Gobierno del Estado finalmente cedió y el regreso a clases será en 3 modalidades, incluida la presencial. Iniciamos el ciclo escolar de 3 maneras: presencial, acotado con horarios, solamente en los colegios y escuelas privadas, particulares, y públicas que tengan las condiciones de anuencia de los padres de familia. Eso sí, los papás no están obligados a mandar a sus hijos a clases. En base a cada grupo será un número de alumnos determinado para tratar de que no exista mucha movilidad en nuestro estado. Y aquí todo es voluntario. Aquel padre o madre de familia que no desee mandar a sus hijos a la escuela, no lo mande. Los organismos a favor del regreso vieron con recelo el anuncio. Estamos de acuerdo siempre y cuando sea certero, porque hoy nos dice una cosa y el siguiente jueves nos puede salir que ya cambió el semáforo, que ya no tenemos las condiciones. De verdad, el resto del mundo está en clases, nadie se está debatiendo si abrir o no. En tanto, las restricciones siguen y siguen en Nuevo León. Hoy tenemos predominantemente en un 90% de la población está siendo afectada por este SARS-CoV-2, es la variante Delta. Es la variante Delta que tiene una R0 mucho más intensa, es decir, que contagia más personas. Una persona puede contagiar a 8 o 9 personas. Esta semana, los regios se fueron a vacunar a Estados Unidos en las caravanas de Samuel García. Pues la verdad el proyecto es muy bueno, realmente como empresa pues nos sorprendió, ¿no?, que el gobierno, el próximo gobernador, pues hiciera este plan para podernos vacunar a todos los empleados, a toda la gente activa que está ahorita. Además, el gobernador electo prácticamente destapó a medio gabinete con su equipo de transición. Estamos muy contentos de haber reunido estos perfiles que no solamente son reconocidos en la sociedad civil por la ciudadanía, sino reconocidos como perfiles importantes e intachables. En el mundo de López-Gatell, el final de la tercera ola se acerca. Cuando ya esta tendencia se establezca, lo cual seguramente ocurrirá dentro de los siguientes 15 días, estaremos viendo ya el declive de la tercera ola, seguramente rumbo a la estabilización. Donde sonaron los tambores de guerra fue en los organismos electorales, que enfrentan una nueva ofensiva del presidente. Está muy mal, tanto el INE como el Tribunal Electoral. En la reforma, por ejemplo, ¿usted plantearía el retiro de todos los, tanto del INE como del tribunal? Sí, cambio. De todos. Completo, sí. Cambio completo. Por cierto, López Obrador dice que no va por la reelección, que porque ya chochea. ¿Qué no vieron una foto que publicó ayer López Dóriga, donde ya estoy así, chocheando? ¿Cómo voy a estar pensando en la reelección? Estaba yo a punto de echarme un coyotito. Para Nuevos Cambios, Luis García. Están al tanto de todo. Ya regresamos. Mire, no hay un tema más grande en importancia, en trascendencia y también
en cuanto al debate durante estos últimos días como el regreso a clases. Finalmente, el gobierno del estado, apenas a finales de la semana, acaba de aceptar que el regreso a clases puede darse el 30 de agosto de manera presencial o de manera mixta, siendo esto voluntario para los padres. ¿Cómo va a ser? Hay detalles importantes a revisar y aquí se los presentamos. En Nuevo León hay 3 opciones para llevar el ciclo escolar 2021-2022, que da inicio el 30 de agosto. Presencial, híbrido o virtual. Serán los padres de familia y maestros quienes determinen la modalidad, pero la última palabra la tendrá el gobierno del estado, que dará el visto bueno a cada plantel. Luego de un extenso periodo de polémica ante la negativa del gobernador Jaime Rodríguez Calderón de permitir el regreso de los estudiantes de educación básica a las aulas, después de casi 1 año y 8 meses, las protestas arreciaron. No estamos pidiendo un regreso como si no hubiera pasado nada. Sabemos que no pueden regresar las condiciones de 40 niños o más en un salón. Que se haga como en todo, de acuerdo a las normas y medidas que ya sabemos y conocemos. Ante esto, el jueves 19 de agosto, en la rueda de prensa de actualización de casos de COVID-19 y evaluación del semáforo epidemiológico, efectuada en la casa del mandatario en el municipio de García, se dio a conocer la noticia. Sin embargo, Rodríguez Calderón enfatizó que todo será voluntario, gradual, bajo una modalidad mixta e híbrida y en cumplimiento de estrictos lineamientos sanitarios. No tenemos que ir de golpe y porrazo a todas las condiciones. Así lo expresé yo en mis reuniones con el sistema federal. Nosotros no quisimos decidir de manera apresurada, quisimos consultar. Si nosotros, estoy seguro que para mañana va a haber más de 500,000 opiniones de 500,000 padres de familia, que es la mitad de todos los niños que están inscritos en el sistema educativo privado y público. Respecto a las modalidades, la Secretaría de Educación definió que el regreso híbrido contempla que una parte de las clases será cara a cara entre los alumnos y profesores, mientras que otra parte seguirá el curso de manera remota. Para esto se sugirió que la mitad de los alumnos acudan una semana y la otra mitad la próxima. El regreso presencial contempla que un grupo reducido de estudiantes acuda a las aulas, con periodos de 2 a 3 horas por día, para evitar estar expuestos de forma prolongada a contagios, dependiendo del nivel de educación. Y la modalidad virtual es la que han seguido en los últimos 18 meses, con el uso de tecnología y a distancia para tomar las clases. En las escuelas en donde se va a autorizar el regreso presencial con número muy limitado de alumnos, de una vez lo explico, así nos lo pidió el sistema de salud, no va a ser por aforos en porcentajes en el tema de las escuelas, va a ser por número de alumnos por grupo y va a ser escalonado y con horarios determinados. Eso es algo que ya está trabajando el sistema de educación y el sistema de salud en base a la recomendación que nos hizo hace rato los miembros del sistema de salud, del sistema de seguridad en salud. Respecto a los lineamientos que tendrán que cumplir los planteles que soliciten el regreso a clases presencial, se especificó que deben existir en cada escuela los comités participativos de salud escolar. Los planteles deberán tener acceso a agua y jabón o gel antibacterial para el lavado de manos constante. El personal educativo de grupos de riesgo, como mujeres embarazadas y personas inmunocomprometidas, deberán quedarse en resguardo. El uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. Se deberá asegurar una sana distancia entre alumnos y maestros de al menos 1,5 metros. Se deberá priorizar los espacios abiertos. Suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones, como asambleas, recesos recreativos o ceremonias de graduación. Para la detección temprana se deberán aplicar 3 filtros, uno en casa, otro al entrar a la escuela y uno más en el salón de clases, además de brindar atención psicoemocional. No es una decisión de imponer nada.
Es una decisión de que todo salga bien, privilegiando la salud de todos, del maestro, del padre de familia, de los doctores y enfermeras, a quienes tenemos que ser conscientes, ya están cansados, han luchado mucho, bastante. El gobernador Jaime Rodríguez informó que hubo una encuesta con la comunidad educativa y presentó los resultados preliminares. Dijo que contestaron 806 colegios de 1,300 que hay en la entidad. De estos, 85 estuvieron a favor de las clases presenciales, 221 optaron por la educación a distancia y 500 decidieron iniciar de manera híbrida. También aseguró que en las escuelas públicas, el 95% de los maestros ha mostrado preocupación por el sistema hospitalario de Nuevo León. 21,000 maestros que tienen los colegios particulares, casi el 40% no tienen servicio médico. Y un requisito para autorizarles este tema es que tengan el servicio médico. Y ellos lo van a tener que plantear de esta manera en su autorización para iniciar el proceso, si es y llegar a ser de manera presencial. En el caso de los maestros que el Estado contrata siempre, hay maestros que contrata el Estado y que no tienen y que se contratan por honorarios o por fechas preestablecidas, todos los maestros del servicio público tendrán sus prestaciones de seguridad social. El regreso a clases presencial requerirá una inversión extraordinaria. De momento se contemplan 150 millones de pesos para la rehabilitación de escuelas. Hasta el momento se han erogado 85 millones de pesos y se estima que 647 escuelas de casi 5,000 no están en condiciones. El tema material y de sanitización es una responsabilidad del Estado. Se ha comprado ya 10,000 termómetros, gel suficiente para empezar con una primera etapa en aquellos casos de que ya exista la presencialidad o también la estancia de los maestros en las escuelas. Tendremos también suficientes las escuelas que no tengan en este momento al día 30 de agosto, porque pudiera ser las condiciones de agua, de luz, porque pudiera ser que tuviéramos algunas, bueno, pues no se inicia hasta que las tengan, y eso está haciendo ya todo el proceso el gobierno a través de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Educación. El lunes se publicará una lista en la que se dará el visto bueno a los planteles que pueden operar de manera presencial o híbrida, si así lo solicitaron. Para Nuevos Cambios, Sandra González. Aunque se ha hablado varias veces de la probabilidad de que vuelvan aquellos cierres, ustedes lo recuerdan, que los domingos la vida prácticamente se detenía en Nuevo León a causa de las restricciones. Esto se ve un poco lejano. Sin embargo, esta semana nos informaron de nuevas restricciones que dentro de unas cuantas horas, mañana lunes, comenzarán a aplicarse. Hay que tomarlas en cuenta y lamentablemente también hay que tomar en cuenta las cifras, estas que le vamos a presentar en la pieza que sigue, de cómo esa no activación, esas medidas restrictivas tomadas por el gobierno del Estado han venido a impactar sobre todo el tema económico, los empleos. Nuevo León anda muy mal en ese tema de la desocupación. Aquí los detalles. Debido a que el coronavirus no cesa en Nuevo León, a partir de mañana habrá nuevas restricciones, que incluyen el cierre de sitios para hacer actividad física y reducción de aforos en giros del entretenimiento. Hoy tenemos predominantemente en un 90% de la población está siendo afectada por este SARS-CoV-2, es la variante Delta. Es la variante Delta que tiene una R0 mucho más intensa, es decir, que contagia más personas. Una persona puede contagiar a 8 o 9 personas. Por instrucción de la Secretaría de Salud en el Estado, no estarán permitidas las ligas deportivas infantiles. Ligas deportivas infantiles no estaban
anotadas en este rubro, pero hoy hemos decidido el Comité de Seguridad en Salud que no estén permitidas. Obviamente, si queremos un regreso a clases, es una tentación que los alumnos jueguen en la escuela y no es una recomendación del Comité de Seguridad en Salud. Así que las ligas deportivas infantiles no están permitidas, al igual que los boliches, reuniones en casa-habitación con aforo superior a 20 personas. Mientras que se decretaron reducciones al 30% en circos, autocircos, campos de golf, casinos, gimnasios, guarderías y estancias, combates de artes marciales, clubes deportivos, clubes hípicos, ligas deportivas para adultos y academias de baile, así como los eventos de lucha libre, congresos, teatros, salones de fiestas infantiles, centros de culto y estadios. Mientras que permanecen cerrados los siguientes sitios: kermés, cursos de verano, conciertos, bares y cantinas, antros, renta de quintas, billares, albercas públicas, peleas de gallos, carreras de caballos, carreras de autos, baby shower, graduaciones, parques públicos y privados y parques de juegos mecánicos. En esta semana, el semáforo epidemiológico aumentó a 4 indicadores en rojo, 2 naranjas, 1 amarillo y 3 verdes. El riesgo máximo es la ocupación de camas, el promedio de casos nuevos, el incremento de neumonías y las defunciones. A la par, Nuevo León registra un 4.7% en la tasa de desocupación, estadística relacionada con el efecto directo de las restricciones por la pandemia. Durante el segundo trimestre del año, el Estado registró 2.766.481 personas ocupadas, contra una cifra de 136.557 personas desocupadas. Y aunque la entidad ocupa la 9ª posición a nivel nacional, ha sido una de las que ha presentado mayor rapidez para recuperar empleos, según indicadores de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para Nuevos Cambios, Maite Villasana. Al regresar de la pausa vamos a platicar de la transición. Esta semana comienza ya la transición en el gobierno del estado de Nuevo León. El equipo de Samuel García se encontrará con el equipo del gobernador saliente Jaime Rodríguez Calderón. ¿Quiénes se integran y quiénes podrían ser secretarios en la administración de Samuel García? De eso hablaremos al volver. Ya regresamos. Mire, le hablaba antes de la pausa de que comienza esta semana ya este periodo de transición, que es prácticamente la revisión de libros, de dependencias y de todos los detalles que va a entregar Jaime Rodríguez Calderón y su gobierno a Samuel García Sepúlveda y su equipo de transición, probables secretarios, varios de ellos. Hay algunas sorpresas, hay algunos nombres destacados, otros no reconocidos, pero sí con una amplia experiencia en varios rubros importantes que sirven para gobernar. Vamos a conocer quiénes son estos nombres, qué es lo que dicen ya algunos de ellos y también cuáles son las fases, las etapas que compone una transición. Vamos a conocerla. Especialistas e integrantes de la iniciativa privada y la sociedad civil conformarán el comité de transición de la próxima administración estatal, que será encabezada por el gobernador electo Samuel García. Durante esta semana, el futuro mandatario presentó a 7 de las 8 personas que lo acompañarán en este proceso, que arrancará de manera oficial este lunes 23 de agosto, con temas por analizar como desarrollo social y educación. Hoy queremos presentarles un equipo nuevo, un equipo paritario, pero más importante aún, un equipo ciudadano, quien ha aceptado acompañarnos en este proceso de transición. Estamos muy contentos de haber reunido estos perfiles que no solamente son reconocidos
en la sociedad civil, por la ciudadanía, sino reconocidos como perfiles importantes e intachables por todos, incluyendo partidos. Quien coordinará el comité es Hernán Villarreal. Movilidad e infraestructura serán los temas de los que se hará cargo durante la transición. Que todos, sin excepción, reconocen el liderazgo que tiene en materia de movilidad y transporte, y quien va a estar llevando la transición en el área y bloque de movilidad e infraestructura. Marta Herrera, quien será titular de la Secretaría de Desarrollo Social, se encargará de solicitar y recibir la información correspondiente a esta área del gobierno central. Pero sin duda, todo el mundo a nivel nacional me ha felicitado por ese gran perfil que no tengo duda nos va a ayudar bastante a transitar en el desarrollo social y la movilidad social que nuestro Estado merece. Por su parte, Sofía Leticia Morales Garza hará lo propio en el tema de educación. La conocí, me sorprendió el currículum de Sofía Leticia, y de aquel entonces a la fecha no he tenido más que buenos comentarios de experiencia de un tema que va a urgir en el COVID, que es la educación socioemocional de nuestros niños, nuestros maestros. El área de salud será encabezada por Alma Rosa Marroquín Escamilla, doctora del TEC Salud, que se ha especializado en COVID-19 durante la pandemia y que además se perfila para ser la titular de esta secretaría. Alicia Leal Puerta, fundadora de Alternativas Pacíficas, tomará los temas relacionados a la violencia de género, mientras que el expresidente del Consejo Cívico, Javier Navarro Velasco, se ocupará de lo relacionado al gobierno, la legalidad y las finanzas del Estado. También se presentó al doctor en Derecho Constitucional Pedro Rubén Torres Estrada, aunque no se detalló qué temas abordará. Y que estoy seguro que va a cambiar paradigmas, que va a romper esquemas y que va a innovar desde ahorita en tener perfectamente el diagnóstico que todo Nuevo León merece tener. La transición arrancará con las áreas de desarrollo social y educación. Posteriormente continuarán con el resto de los temas semana tras semana. El gobernador electo Samuel García señaló que durante esta etapa evitarán tener roces con la administración saliente, pero de encontrar anomalías, presentarán las denuncias correspondientes ante la autoridad. Para Nuevos Cambios, Víctor González Garza. Al regresar de la pausa vamos a platicar con Karina García. Es una entrevista que realizamos sobre su libro Morir es un alivio, una charla con ex narcotraficantes, ex sicarios que nos hablan de cómo se ven a sí mismos. Hablan ellos mismos de que no son ni víctimas ni monstruos y que también se les ha vuelto figuras míticas cuando realmente la realidad que ellos viven es muy cruda. Volvemos con esto, no se vayan. El título que tengo aquí en mi mano es Morir es un alivio. Está escrito por una mujer especialista en muchos temas, pero sobre todo en este. Y lo digo como comunicador porque un especialista como tal es alguien que puede meterse a las entrañas con los personajes de un fenómeno como el del crimen organizado, el narcotráfico y demás, con la intención de retratarlo desde lo más fuerte que son sus personajes. Karina García Reyes está aquí con nosotros y me da mucho gusto. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta. Gracias, muy amable. Karina, elabora este libro después de una reflexión, seguramente, de una calificación
a cómo estaba el gobierno mexicano enfrentando un fenómeno tan fuerte como era el del narcotráfico, esa guerra que luego nos dijeron que no era guerra, que era lucha y demás. ¿Cómo nace la idea? ¿Por qué escribir sobre esto y por qué realizar un estudio como este, Karina? Pues primero la investigación, que como muchos ya saben, este libro está basado en mi tesis de doctorado, pues nace con la intención de entender. Ese es el objetivo primordial, entender cómo es posible que se genere la violencia del narcotráfico. O sea, yo como ser humano, como mexicana, yo no entendía cómo era posible tanta violencia, tanta crueldad, tanto sadismo, no sé si te acuerdas. Sí. Después del 2006-2007, que empezamos a ver, pues ahora sí que cosas que nunca se habían visto, no porque no existieran, lo que pasa es que no eran o no se hacían. No habían detonado en tan número y tan expuesto como esa vez, como esos años. Entonces yo con esta idea, con esta pregunta de cómo es posible que un ser humano inflija tanto dolor a otro ser humano, empiezo a hacer esta investigación tratando de entender cómo es que estos individuos llegan a hacer estas acciones. Entonces, en todo este proceso yo empecé pensando que existía una línea muy clara entre víctimas y victimarios. Y me di cuenta, en este proceso de responder esta pregunta, de que esta línea es muy borrosa y que justamente parte de la respuesta, o de la respuesta que yo encuentro, es que para que lleguen a esos niveles de violencia y de crueldad, ellos ya pasaron, pues literal, toda una vida expuestos, siendo víctimas de múltiples violencias, y que no es un comportamiento de la noche a la mañana como muchos de nosotros pensamos. Entonces, justamente la intención de Morir es un alivio, es compartir un poco de lo que yo aprendí, un poco de lo que yo pues analicé durante 5 años del doctorado y compartirlo con los mexicanos y con toda la gente que quiera entender como yo cómo es posible esta violencia. Los narcos, las personas que entran al crimen organizado, para decirlo de esa manera, comienzan entonces, si te estoy entendiendo bien, como víctimas de un entorno. Así es, de un sistema socioeconómico, de ciertas condiciones estructurales que quiero aclarar que, a ver, no es que yo diga que todos los pobres son criminales, ni mucho menos, no hay que criminalizar la pobreza, pero sí es importante que entendamos justamente cuáles son estos contextos y las historias, las 2 historias que yo comparto aportan estos detalles que al menos a mí pues me ayudan a entender ese mundo del cual yo afortunadamente no fui parte y que hasta que hice esta investigación entendí. No es lo mismo saber que, por ejemplo, la semana pasada nos dice el Coneval, 50 millones de mexicanos viven en pobreza. Así es. ¿Qué significa vivir en pobreza? Yo afortunadamente no lo sé, pero justamente estas historias nos dan como este vistazo y no necesariamente qué significa vivir en pobreza, sino qué factores de riesgo hay. Desde que no hay alumbrado público, que no tienen, muchos de ellos ni siquiera vivían en una casa de cemento, de casas de madera, de lámina, no tenían agua potable. Y lo más importante, que muchos de ellos crecieron solos, abandonados, siendo víctimas de violencia de sus padres, de sus madres, de sus hermanos. Y luego salían a la calle donde había violencia de pandillas, que muchas veces es igual o más letal que la violencia del narcotráfico. Sin criminalizar la pobreza, que sin embargo es un caldo de cultivo, yo me imagino que la mayoría de estos casos, ¿qué te topas que no pensabas encontrar cuando empezó este trabajo tuyo? Pues yo creo que precisamente eso, yo creo que estas historias de tanto abuso, no es que no esperaba encontrar, sino porque yo honestamente empecé con otro tema. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar sus relatos, sus historias de vida, son desgarradoras. Es realmente darme cuenta que no fue 1, no fue 2, no fueron 3, y ya después que hice una revisión de la literatura, me doy cuenta que lamentablemente casos como los que yo expongo en este libro, pues son lamentablemente muy comunes, ¿no? Entonces, imagínate, bueno, yo por ejemplo no me imaginaba tanto abuso infantil, que es un tema bien delicado, muy doloroso, que hasta la fecha a mí personalmente me impacta mucho. El machismo, la violencia de pandillas, por ejemplo, es algo que yo
claro, uno sabe, pero yo, por ejemplo, escuchar estas historias, pues insisto, muy crueles de cómo literal se mueren en estas rillas de pandillas, eso yo no me lo esperaba. La muerte ronda muy cerca de ellos. Ahora, dices en tu libro, Karina, que no son ni víctimas ni monstruos. Hablando de este segundo calificativo, ¿hay en alguno de ellos, en los entrevistados, o en todos, no lo sé, la pregunta es abierta, un momento de arrepentimiento? Mira, explícitamente uno de ellos sí, o sea, y lo tengo muy presente porque a mí me transmitió un sentimiento muy genuino de arrepentimiento, porque él decía que muchas veces no podía dormir en las noches pensando en las víctimas, en sus víctimas, en los familiares de esas víctimas. En los demás no fue tan explícito, pero ¿sabes una cosa? Creo que no fue necesario tal cual expresarlo. Creo que sus historias de vida, pero más que nada las historias de redención, creo que yo no puedo decir, tendríamos que preguntarles a ellos, pero a mí me transmitieron una redención y un cambio genuino. ¿Cómo se redime una persona que estuvo ahí adentro? Creo que más que redimirse, y esto creo que es parte de la complejidad de lo que yo trato de resaltar en el libro, creo que es un proceso muy largo y de día a día. No es como que el día de hoy ya me arrepentí, ya me perdonaron y ya. No, ellos incluso lo explican, creo que muy bien. Sí. Es un proceso del día a día. Ellos obviamente empiezan, primero muchos de ellos eran adictos a diferentes drogas, entonces empiezan primero con con la rehabilitación de las drogas, pero lo más importante, rehabilitación de sus hábitos, desde obviamente hábitos de violencia, orgullo, mucha prepotencia. Uno de ellos decía, es que si yo antes, yo por cualquier mínimo insulto yo mataba a alguien, y ahora aquí en este centro de rehabilitación ya no puedo. Entonces ese instinto de violencia y de arrogancia es lo que tienen que trabajar por muchos meses de la mano de sus guías, y es un proceso, insisto, diario, y que yo quisiera como también recalcar que como sociedad tenemos que entender eso. Obviamente son vidas completas en estas violencias y no les podemos pedir también que de la noche a la mañana cambien. Imagino que de tantas frases en la cantidad de entrevistas y de personas que entrevistaste, ¿de alguno de ellos salió morir? ¿Es un alivio o es un balance de Karina García Reyes? No, fue una cita. De hecho, no recuerdo, creo que es de Emilio, una historia de las que incluyo ahí. Él dijo literal, para mí morir era un alivio. Entonces, este título lo escogimos porque creo que sintetiza muy bien como es el sentimiento de estas personas antes y durante su trabajo en el narcotráfico, pero yo creo que todavía antes. Como lo digo en el libro, son personas, niños, cuando eran niños, que pensaban que sus vidas no importaban, que eran desechables, que no tenían futuro y por lo tanto que no tenían nada que perder. Y creo que a mí lo que más me impactó es que eran vidas tan difíciles que para ellos la muerte era un alivio. Y creo que con estas dos historias, al menos para mí, es ese sentimiento que me transmiten y que creo que es muy peligroso. Mientras nosotros, Karina, estamos hablando de esto, hay por todos lados series del narcotráfico, personajes míticos, impresionantes. En las series del narco, hasta de una manera ridícula, el delincuente, el líder, es hasta galán, es millonario y todopoderoso. Pocas veces se muestra lo que sigue después de esto, que es lo que te narran estas personas. Sin embargo, esto se ha creado una industria, en la música, en el cine, en las series, en todos lados. Incluso ha pintado un México de esa manera. ¿Qué opinas tú de esa industria que se ha hecho con base en esto, que es un fenómeno terrible? Te voy a ser honesta, yo creo que al principio me molestaba mucho. Cuando yo empecé la investigación, me molestaba mucho que pintaran, primero México a nivel internacional, como el
país narcotraficante y que nada más los mexicanos eran, insisto, esta narrativa de los buenos, de los malos y de que nosotros éramos el origen de todos los males en Estados Unidos. Eso me molestaba y me sigue molestando mucho. Y creo que como los mexicanos tenemos que empezar a cuestionar esa narrativa en vez de adoptarla. Ahora creo que ya con los años y el tiempo me doy cuenta que es la industria del entretenimiento. Y creo que también hay que ser realistas y hay que poner las cosas en su lugar. Yo no le voy a pedir, yo como académica no le voy a pedir a la industria del entretenimiento que eduque. Lo que sí voy a hacer yo desde esta trinchera es decirle a la gente, pues eso, que entendamos que una serie, que una película es eso, es entretenimiento y que no nos va a educar. Ahí el problema es que muchas veces dicen que están basados en hechos reales, pero pues hay mucha dramatización. Y justo también es uno de los objetivos de Morir es un alivio. Aportar como un ángulo basado en historias reales, pero también desmitificando lo que muchas veces, o más bien lo que generalmente vemos en estas películas y series. Karina, con lo aprendido, con lo vivido y escrito por Karina García Reyes en Morir es un alivio, tal vez no esté en ti la respuesta, pero sí tienes una propia, una forma de pensarlo. ¿Crees que hay una fórmula que algún día este país o los demás podamos acabar con el fenómeno del narcotráfico, con el fenómeno de la delincuencia organizada que nace de ahí? Honestamente creo que sí. Y no es complicada, pero creo que es compleja porque es a largo plazo. Y como sociedad y como gobierno, siempre buscamos soluciones inmediatas, ahora. Y así nunca lo vamos a solucionar. Llevamos 15 años de guerra en México, 50 a nivel internacional, y seguimos apostándole a la militarización, a la mano dura. Y bueno, como académica, pero también desde la lógica, esto nos está indicando que no funciona. Entonces, para mí, creo que más que una fórmula, creo que hay una alternativa. Y esa alternativa es la prevención. Para mí la prevención es la clave, no es lo único, pero sí creo que es lo más sustentable a largo plazo, lo más humanitario, precisamente porque estamos poniendo en el centro lo que deberíamos de poner en el centro, que es la protección, el cuidado de niños, niñas, jóvenes, mujeres en situación de violencia, víctimas de trata, de delitos que son verdaderamente deplorables y que tendrían que estar siendo perseguidos en vez de continuar con esta guerra que es absurda, fracasada y que yo no sé cómo se justifica todavía. En el camino de tus entrevistas, ¿qué tanto de corrupción encontraste? Mucho. Te voy a ser honesta, no pregunté más detalles. Sí, claro. Primero porque no, en ese momento no era mi intención irme por esa línea, pero también porque las personas, los entrevistados que hablaban del tema eran muy cuidadosos con el tema y me explicaron, es más, te voy a compartir esa cita. Uno de los sicarios que yo entrevisté me dijo que cuando él tenía que matar periodistas, pues él no preguntaba por qué. Yo le dije, pero a ver, si ustedes generalmente ponen pancartas, ¿no?, diciendo lo que hicieron y amenazando, ¿por qué les afecta que un periodista relate lo que ustedes hacen? Y me contestó, es que no era parte del cártel. Eran otras personas que sí tenían una reputación que salvar, que sí tenían algo que perder. Entonces, ya después hablando con él, me comenta eso, que tristemente es algo que podemos intuir, pero que ya que alguien me lo estaba diciendo de frente, me lo estaba confirmando, honestamente ese día me sentí muy mal, muy triste, porque, pues, insisto, no es lo mismo sospecharlo a que te lo confirmen. Entendiendo lo que dices, que estamos atacando ya el efecto y no el origen, y que nos llevaría mucho tiempo, que deberíamos de haber empezado desde el gobierno, seguramente del propio Felipe Calderón, a recuperar el llamado tejido social. ¿Estamos a tiempo? ¿Quién lo tiene que hacer? Qué buena pregunta. Sí, estamos a tiempo. Siempre va a haber tiempo. Siempre estamos a tiempo. Lo que creo que es importante
es entender también que esto, a ver, insisto, es un problema a largo plazo y también de los 3 niveles de gobierno. Sí. Generalmente le pedimos o le exigimos al gobierno federal y el gobierno federal no lo puede todo. Recordemos que para eso somos una federación, entonces claro, hay que ver al gobierno estatal, al gobierno sobre todo local, porque no es lo mismo, y lo repito siempre, no es lo mismo la violencia del narcotráfico en Guerrero, en Michoacán, en Monterrey, en Tijuana. Y los retos son distintos. Y ahí es donde yo creo que al gobierno hay que decirle, a ver, sí, habrá lugares, habrá regiones en donde sí, lanza todo, ahora sí, toda tu fuerza militar, pero habrá lugares donde no se necesiten. Y por ejemplo, en el caso local y estatal, y ojalá que las personas, los encargados de gobiernos locales y estatales estén escuchando, se requiere de muy poco. Se requiere muy poco porque la prevención generalmente no cuesta, pero insisto, es a largo plazo. Entonces, creo que ahí está la fórmula, si la queremos ver de esa manera, porque como van a poder ver en las 12 historias de Morir es un alivio, niños, niñas, mujeres están en extremo desprotegidos. Y ¿sabes una cosa? Que muchas veces las instituciones que están ahí para protegerlos no se dan abasto, como el DIF, por ejemplo. Ajá. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que redireccionar los recursos que son limitados del Estado para asegurarnos que estas instituciones que existen atiendan a estas personas de manera eficaz. Y ahí yo los invito a que lean la historia de Rocky para que entendamos la importancia del DIF y qué hubiera pasado si a Rocky no lo regresan a su casa golpeado más de 50 veces con su papá que abusaba de él. ¿Qué te han dicho quienes han leído ya tu libro? Pues la mayoría, bueno, muchos que no lo pueden terminar de leer porque no tienen estómago para las historias. Ajá. Pero afortunadamente hasta ahorita la gente que ha comentado pues ha tenido muy buenos comentarios y creo que está teniendo hasta ahorita el efecto que yo quería, que era que se viera un ángulo diferente de estas historias, un ángulo diferente de la violencia del narcotráfico, que siempre vemos el mismo y como tú decías al principio, muchas veces a través de la ficción, ¿no? Sí. Y ahora justamente vengo del TEC, de una presentación con estudiantes de Política y Relaciones Internacionales y los comentarios me encantaron porque creo que ya se está viendo la urgencia y la necesidad de la prevención. Antes me hacían muchas preguntas sobre la violencia y el narcotráfico, ¿no? Y ahora me hacen más preguntas sobre la prevención, sobre la niñez y adolescencia y eso honestamente me llena mucho. El trabajo que hacemos quienes damos cobertura a estos hechos, ¿cómo encaja aquí? ¿Nos hemos equivocado? ¿Hacemos mal? ¿Hacemos apología? ¿Mitificamos a las personas que lo hacen, que lo viven? ¿Qué piensas tú de eso? Pues los medios juegan un papel importante y creo que todos lo sabemos. Pero también, de la misma manera que creo que hay que entender el rol que juega la industria del entretenimiento, también entiendo que el rol de los medios pues es comunicar, no necesariamente juzgar, ¿no? El rol es comunicar la noticia. Lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo. Ya cada medio ya sabrá, o sea, ya si un medio escoge un titular más sensacionalista o escoge cubrir una nota que se sabe que va a tener más lectores, honestamente no los podemos culpar en el sentido de que, bueno, finalmente también es una industria, aceptémoslo. Pero yo creo que ahí es donde entra la ética personal de cada comunicador, de cada medio, de cada periódico. Creo que ahí, y también creo que es importante, lo digo ahí en Morir es un alivio, creo que es importante que cada quien, desde nuestra trinchera, empecemos a cuestionar estas narrativas binarias de buenos, malos, ellos, nosotros, y los medios juegan un rol primordial. Y qué bueno que te tengo aquí enfrente para decirlo también, porque pues honestamente muchas veces pues pocas personas a lo mejor van a leer mi libro, pero muchas personas ven programas como estos y que ustedes si presentan o cuestionan estas narrativas, simplemente cuestionarlas y presentar otro ángulo y empezar a visibilizar, por ejemplo, estos problemas que te digo, la violencia de género, la violencia de pandillas, la violencia contra las mujeres. Creo que esto es importante para la prevención. Muy bien. Ahora que mencionas mujeres, sí, en el camino están dentro de estas historias. Sí.
¿Cómo se pintan en ellas? O sea, por las entrevistas que tú tuviste, la madre, la hermana, la esposa. Sí, mira, honestamente, pues sí, las mujeres juegan un rol muy tradicional en estas historias. Y no es casualidad. Yo siempre digo que este discurso, pues, muy tradicional de género, muy machista, es reflejo de nuestra sociedad. Yo siempre trato de matizarlo porque, y esto es algo que le critico mucho a las películas y las series, pintan a los narcotraficantes como el clásico macho mexicano o latino, como si eso fuera exclusivo, uno, de los latinos o mexicanos, y como si fuera algo exclusivo de la clase baja o de los narcotraficantes. Y no lo es, al contrario. Y eso es algo que quiero recalcar también. A ver, estas personas son parte integral de nuestra sociedad, nos guste o no. Y nos reflejan como sociedad. ¿Por qué quieren tanto dinero? Porque somos una sociedad orientada al éxito económico. ¿Por qué quieren ropa de marca? Por la misma razón por la que muchos adolescentes y adultos quieren ropa de marca. O sea, ahora sí que los valores, las creencias, las aspiraciones pertenecen a esta cultura. Entonces, en este contexto, pues también cuando mis entrevistados hablan de las mujeres, pues sí, generalmente se refieren a ellas de manera tradicional. Son víctimas, nacen siendo, muchas veces las consideran inferiores, pero inferiores en fuerza física, y eso es un matiz también importante, porque la fuerza física para ellos es muchas veces su única moneda de cambio, ¿no? En un contexto, imaginémonos vivir en poderoso. Sí, no, la ley del más fuerte. Sí. O sea, si tu mundo, y esta es otra cosa que encontré en estas entrevistas, que realmente su mundo es su barrio. No hay más allá. Entonces, en tu barrio y en tu casa, lo que vale y lo que hace que sobrevivas y sobresalgas es la fuerza física, y generalmente pues son los hombres quienes tienen esta fuerza física. Las mujeres pasan automáticamente a un segundo plano. Lamentablemente también, por ejemplo, ellos decían, yo como niño, como hombre, como varón, yo sabía que me iba a morir de una sobredosis o en un enfrentamiento entre pandillas o con el ejército, ya siendo narcotraficante. Y las niñas lamentablemente ya sabían que iban a ser mamás adolescentes o que iban a ser prostitutas. Entonces, este determinismo a mí me preocupa muchísimo. Y en este caso, pues los mismos participantes decían, pues no era justo ni para ellas ni para nosotros, pero era lo que había. Entonces, bueno, pues el rol sí se reduce honestamente a la mamá, que es víctima del papá, a la mamá que no puede protegerlos porque es débil, o bien objetos sexuales, o la esposa a la cual son infieles. Bien, ya casi para terminar, Karina, sin ser simplista en la pregunta, pero el que trabaja en el narcotráfico, ¿qué tanto está consciente de que lo que provoca son muertes con lo que vende, con lo que trafica? ¿Tiene una idea de lo que está haciendo en ese sentido? Pues yo reformularía la pregunta, si me permites. ¿Cómo sería? Sí. Más que nada están conscientes de que la prohibición es lo que genera las muertes. Ellos mismos son, pues ahora sí que ellos usan sus mismos productos y la mayoría de ellos fueron adictos. Y el producto se encarece cuando viene en un entorno de prohibición. Exactamente. ¿Qué es lo que nos dijo alguna vez el expresidente Ernesto Zedillo? Vino y dijo, ya basta, México debería entender que la tendencia a prohibir es lo que genera esto. La prohibición, el punitivismo es lo que genera el mercado negro. Y yo es algo que también me gustaría ponerlo en la mesa, que la gente lo sepa. En la academia ya se sabe, pero me sorprende mucho que todavía en la sociedad civil no se habla, que es el número de homicidios y desaparecidos que nosotros tenemos en México no es por el uso o mal uso de las drogas. Es por esta guerra contra el narcotráfico. No sé si me explico. El narcotráfico es el negocio. Es el negocio, es la venta ilegal, es la prohibición. Entonces, yo siempre les digo, un poco en broma, un poco no, nos está saliendo más caro el caldo que las albóndigas. ¿Por qué? Porque por tratar de proteger a los niños, porque ese es el discurso desde Estados Unidos, para proteger niños y jóvenes hay que alejarlos de las drogas. Cuando en Estados Unidos tienen también un gran problema de adicciones. Ellos son los que tienen problemas de adicciones. Son los clientes
todo este negocio que algún día tuvo Colombia y hoy tiene México como líder, como liderazgo. Así es. Pero lo importante aquí también creo que es esto, saber primero que si me permites, en la primera parte del libro, yo justamente contextualizo estas historias porque al terminar mi tesis de doctorado empiezo a hacer otros estudios de trata de personas, de lavado de dinero, temas sumamente difíciles. Si yo pensaba que la violencia en el narcotráfico era difícil, bueno, lo demás es de verdad inhumano. Pero bueno, cuando empiezo a hacer esta investigación, me doy cuenta, o no me doy cuenta, pero vaya, empiezo a poner ahora sí que todos, empiezo a hacer esta revisión de literatura y me doy cuenta de que efectivamente no hay una justificación científica para la división de drogas legales e ilegales. ¿Tú sabías que el alcohol, ya se sabe, lo acaba de sacar un científico británico, su nombre, déjame te digo, David Nutt, nos dice que el alcohol es más peligroso, es más adictivo y provoca un comportamiento más violento, más que la heroína, la cocaína o cualquier otra droga. Y el alcohol es legal. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿cómo es que hemos logrado vivir y convivir en una sociedad donde el alcohol es legal? Y muchas veces nosotros, yo siempre les digo, está bien, o sea, yo no estoy diciendo que lo prohibamos. Ajá. A lo que voy es que como sociedad no estamos pidiendo que prohibamos el alcohol. Si hay un choque, por ejemplo, no sé si te acuerdas, 2005, 2006, aquí en Monterrey había muchos choques. Sí, por supuesto. Por alcohol. Y que por el abuso en el consumo de alcohol. Exacto, entonces empezaron a poner más alcoholímetros, más restricciones, y eso es lo que la sociedad pidió. La sociedad no dijo, dejen de vender alcohol, prohíban el alcohol. Bueno, la prueba la tenemos en el siglo pasado, cuando en Estados Unidos se vive la prohibición como tal, no eran las drogas, era el alcohol. Exactamente. ¿Y qué provocó? El surgimiento del tráfico de alcohol. Y alcohol adulterado. Alcohol adulterado, que luego ya vino el modelo de negocio, que es lo mismo si lo llevamos hoy día a las drogas. La prohibición en México no ha dado el resultado que se supone es evitar las adicciones. Ni en México ni en el mundo. Y ha generado un negocio tremendo. El detalle es que en México luego se acostumbra a ceros o unos. Cuando no se puede controlar algo, se prohíbe, se quita. El problema es que México no se siente capaz seguramente de controlar el tema de las adicciones y no se siente capaz de trabajar de fondo y en un largo plazo. Pudiera ser, pero aquí es donde yo pues invitaría a la gente que sabe, que son los científicos, los farmacólogos, que vengan y nos expliquen. Yo he tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar con algunos de ellos y no te podría repetir lo que ellos me dicen, pero así, digamos, para simplificar, ellos lo que dicen es, a ver, esto es un tema de salud, no es un tema de seguridad. Entonces, tratemos el uso y mal uso de todas las drogas, legales y ilegales, sin ponerlas en estas categorías que son tan dañinas, porque precisamente al hacer un mercado negro lo que tú estás haciendo es poner en las manos de los criminales, pues ahora sí que como la producción de estas drogas. Claro. Entonces, ellos lo que dicen es, realmente lo que está perjudicando mucho la salud de las personas que consumen y que son adictas no es la droga en sí, sino cuando empiezan a adulterarlas. Sí, con el fentanilo, con todas esas sustancias. Exactamente. Y yo no estoy diciendo, ni tampoco quiero simplificar un debate que es tan complejo. Claro, yo no estoy diciendo, legalicemos todas las drogas mañana. Pero lo que voy es que son dos temas muy diferentes. Lo que son las drogas se tiene que tratar desde el punto de vista científico y como un tema de salud pública. Y también tenemos que entender como sociedad que siempre existirá un problema de mal uso, como con el alcoholismo. Claro. Aquí el objetivo es minimizarlo, hay que ser realistas. Y aquí es donde creo que es muy importante que como sociedad eso es lo que le pidamos a las autoridades, porque muchas veces yo escucho discursos que yo digo, ¿es en serio que esto vende? O sea, cero alcohol o cero drogas. No se va a poder. Para nada. Karina, pues podríamos platicar mucho tiempo, pero muy amable por esa entrevista. Es un gusto y morir es un alivio, es una gran aportación, créanme, en medio de un ambiente de pues hacer monstruos o víctimas, en un ambiente de calificar todo, en una costumbre que hoy tenemos y también en una industria, y eso lo digo a tono personal, que luego se ha valido de un fenómeno tan serio como es el narcotráfico, que
que luego el problema, pues sí, no podemos decirle al entretenimiento que cambie, pero sí el consumidor se ve luego perjudicado. Morir es un alivio. Muchas gracias, a ti. Karina García. Bienvenida después para seguir conversando de esto y en tu próximo título también, y que la gente ya lo puede encontrar, ¿verdad? Sí, ya, en Amazon. Perfecto. Muchas gracias, Karina. A ti muy un amable. gusto, de verdad. Muchas gracias por invitarme. Gracias, muy amable. Continuamos.